Hay un momento en la vida en el que te das cuenta de que cuanto más intentas que algo suceda, más parece alejarse. Has corrido, has planeado, has insistido, y aún así todo sigue igual. Entonces llega el cansancio, no solo físico, sino del alma. Esa sensación de haber hecho todo lo posible y aún así no ver resultados. En ese silencio aparece una voz interior que susurra, deja de forzar. Y es ahí donde empieza a revelarse una verdad que pocos se atreven a mirar: la vida no se conquista, se permite. Nos educaron para creer que la voluntad lo es todo, que quien más se esfuerza más consigue. Y, sin embargo, observas que a veces la persona que menos corre llega antes, que quien parece despreocupado obtiene lo que otros persiguen con desesperación. No es suerte. Es una ley invisible que actúa en cada rincón de la existencia, la ley del esfuerzo invertido. Cuanto más luchas contra la corriente, más te hundes; cuanto más confías y flotas, más te sostiene el agua. Piensa en las noches de insomnio. Cuanto más te repites, tengo que dormir, más se aleja el sueño. Lo mismo ocurre con el amor, con la inspiración, con el éxito. No llegan por persecución, llegan por sintonía. La mente humana cree que puede obligar a la vida a obedecerla, pero la vida responde a la vibración, no a la exigencia. Cuando ansías, emites carencia; cuando confías, emites abundancia. Durante años aprendemos a perseguir metas, personas, resultados, reconocimiento. Luchamos por demostrar nuestro valor, por alcanzar la seguridad, por conquistar la felicidad como si fuera un territorio ajeno. Pero la felicidad no se conquista, se recuerda. Está ahí, debajo del ruido del debo y el tengo que. Es un estado que aparece cuando cesa la guerra interior. La ley del esfuerzo invertido no castiga, enseña. Te muestra que la tensión bloquea y la relajación libera. Que el control es miedo disfrazado de disciplina. Que lo que buscas afuera es, en realidad, una versión distorsionada de lo que anhelas sentir dentro. Buscas amor porque has olvidado que ya eres digno de él. Buscas éxito porque has olvidado que tu valor no depende del resultado. Buscas paz porque no te has permitido parar. Mira a la naturaleza. Nada en ella se apresura y, aún así, todo se cumple. El árbol no empuja sus ramas para florecer, simplemente crece, confiando en que la luz y el tiempo harán su parte. El mar no teme perder una ola, porque sabe que otra vendrá. Todo ocurre con un equilibrio perfecto entre acción y entrega. Nosotros, en cambio, nos movemos desde la urgencia de quien teme perder lo que nunca ha tenido. Cuando dejas de resistirte, la vida empieza a cooperar contigo. Pero rendirse no es resignarse. No se trata de abandonar tus sueños, sino de soltar la ansiedad con la que los persigues. Es actuar desde la certeza de que ya eres suficiente, de que el camino te lleva exactamente a donde necesitas estar. El secreto está en hacer lo necesario y dejar que el resto suceda. Hay una paz que solo se descubre cuando ya no necesitas tener la razón, ganar la batalla o controlar el desenlace. Esa paz se siente como un suspiro profundo después de una tormenta. No hay triunfos que la igualen, porque viene del reconocimiento de que nada te falta. Cuando llegas a ese punto, todo lo que antes perseguías comienza a acercarse sin esfuerzo. La ley del esfuerzo invertido es, en el fondo, una ley de armonía. No dice, no actúes, sino actúa desde el equilibrio. No dice, no desees, sino desea sin miedo. Todo lo que haces con amor y calma multiplica su poder. Todo lo que haces con tensión lo reduce. La vida no escucha tus palabras, escucha la emoción detrás de ellas. Imagina que sostienes agua entre las manos. Si las aprietas, se escapa. Si las abres suavemente, permanece. Así funciona la energía. Así fluye la abundancia, el amor, la creatividad. Nada puede quedarse en un corazón cerrado. Por eso, la ley te invita a soltar, a confiar, a abrirte al misterio sin intentar controlarlo. Muchos temen que, si dejan de luchar, todo se derrumbe. Pero es justamente al soltar cuando descubren que el universo los sostenía desde siempre. El control era una ilusión, una forma de calmar el miedo. Cuando ese miedo desaparece, aparece la magia.
Las coincidencias se multiplican, las respuestas llegan solas, las oportunidades se cruzan sin buscarlas. Es la vida respondiendo a la confianza. No hay nada que demostrar. No hay meta más alta que la serenidad. Lo que te pertenece ya está en camino, y no necesita tu ansiedad, solo tu apertura. Cada vez que te sorprendas forzando, recuerda, no necesitas más fuerza, necesitas más fe. Y así comienza el cambio. No con un gran gesto, sino con un pequeño acto de rendición interior. Con el reconocimiento de que la calma no es pasividad, es poder concentrado. Es el punto donde el universo y tú dejan de ser dos fuerzas opuestas y empiezan a moverse en la misma dirección. Cuando aprendes a vivir desde ese lugar, cada día deja de ser una carrera y se convierte en una danza. Ya no empujas el río, fluyes con él. Descubres que no hay nada más productivo que la paz interior, porque desde ella todo lo demás se ordena. El ser humano vive atrapado en una ilusión, creer que puede controlar la vida. Desde pequeños nos enseñan que solo quien se esfuerza lo suficiente merece recibir, que si algo no sucede es porque no hicimos bastante, que debemos estar siempre alerta, empujando, exigiendo, corrigiendo. Pero esa idea, tan arraigada en nuestra cultura, se convierte en una prisión invisible. Porque la vida, como el aire, no se puede atrapar. Solo se respira. El control nace del miedo. Miedo a perder, miedo a no ser suficiente, miedo a que las cosas no salgan como imaginamos. Y mientras más intentamos controlar, más crece ese miedo. Es una espiral silenciosa que desgasta y agota. Creemos que nos da seguridad, pero en realidad nos separa de ella. Controlar es decirle al universo que no confiamos. Es como mirar constantemente el reloj esperando que el tiempo avance más rápido, solo logra hacerlo eterno. Todo deseo que surge desde la urgencia lleva escondido un mensaje de carencia. Cuando dices, necesito que esto ocurra, en el fondo estás afirmando, no tengo. Y el subconsciente, que no entiende de palabras sino de estados internos, obedece a lo que sientes, no a lo que dices. Si sientes ansiedad, manifestarás más motivos para estar ansioso. Si sientes escasez, atraerás más escasez. No porque la vida sea cruel, sino porque el universo responde a la frecuencia que emites, no al discurso que recitas. El deseo en sí no es el problema. El problema es el apego al resultado. Deseamos tanto que algo ocurra que dejamos de disfrutar el presente, y convertimos el proceso en sufrimiento. Cuando vives pendiente del cuándo o del cómo, te desconectas del ahora, que es el único lugar donde la vida realmente sucede. Todo control nace de la desconfianza en el presente. Piensa en alguien que busca amor desesperadamente. Revisa cada mensaje, analiza cada silencio, interpreta cada gesto. No está amando, está vigilando. No está compartiendo, está temiendo perder. Esa energía se percibe, aunque no se diga. Y lo irónico es que ese miedo a perder es lo que finalmente aleja aquello que tanto se desea. Cuando alguien no necesita convencer, su presencia convence sola. La trampa del control es que te hace creer que sin el todo se derrumbará. Pero la verdad es que lo que se sostiene solo con control, nunca fue estable. Lo auténtico se mantiene incluso cuando sueltas. La confianza no necesita vigilancia. Cuando confías, la vida se ordena por sí misma, sin que tengas que empujarla cada segundo. La mayoría de nuestras frustraciones nacen del intento de forzar lo que aún no está maduro. Queremos que una semilla dé fruto el mismo día en que la plantamos. Queremos que una relación sea perfecta sin haber aprendido a amar. Queremos éxito sin comprender el propósito. Pero la vida tiene su propio ritmo, y ese ritmo no se acelera con impaciencia. Lo único que puedes acelerar es tu cansancio. Cuando controlas, creas resistencia. Y la resistencia genera fricción. Cuanto más empujas, más te agotas. Pero si en lugar de controlar eliges confiar, esa fricción desaparece. No porque el mundo cambie, sino porque tú dejas de chocar con él. La serenidad no es ausencia de movimiento, es movimiento sin esfuerzo. Hay una frase que dice, cuando sueltas, las cosas dejan de perseguirte. Y es literal. Cuando te relajas,
el cuerpo deja de estar en modo defensa. El corazón se abre. La mente se aclara. En ese estado, las oportunidades que antes pasaban desapercibidas comienzan a aparecer. No porque antes no existieran, sino porque tu tensión no te permitía verlas. La vida no estaba bloqueada, lo estabas tú. El control es una máscara de desconfianza. Detrás de él se esconde la creencia de que si no haces todo tú, nadie lo hará. Pero cuando aprendes a soltar, descubres que la vida también coopera. Que hay fuerzas trabajando a tu favor incluso cuando duermes. Que no necesitas sostener el cielo con tus manos, porque nunca se iba a caer. El deseo deja de ser una carga cuando lo transformas en intención. El deseo dice, quiero esto o seré infeliz. La intención dice, elijo esto, pero mi paz no depende del resultado. Esa simple diferencia cambia toda tu energía. La intención fluye, el deseo desesperado estanca. Cuando actúas desde la intención, no fuerzas, creas. Y lo que creas desde la calma tiene raíces profundas. La trampa del control también se disfraza de perfeccionismo. Esa voz que te dice que nunca es suficiente, que todavía no estás listo, que podrías hacerlo mejor. Pero detrás del perfeccionismo se esconde el miedo a fallar, el miedo a ser juzgado, el miedo a no merecer. Ningún plan será perfecto, ninguna decisión será completamente segura, y aún así hay que avanzar. El control busca certezas, la confianza camina entre incertidumbres. Aprender a soltar no es rendirse a la pasividad. Es cambiar la dirección del esfuerzo. Pasar de la tensión a la presencia. En lugar de gastar energía en controlar lo externo, la inviertes en mantener la calma interior. Desde ahí, todo lo demás se reordena. El caos de fuera suele reflejar el ruido de dentro. Cuando te aquietas, el mundo deja de parecer tan amenazante. Soltar no significa dejar de actuar, significa dejar de resistir. No es quedarse inmóvil, es moverse con el flujo. Y en ese movimiento natural, todo encaja sin esfuerzo. Lo que está destinado a ti no necesita que lo persigas, solo que estés disponible. A veces, la mayor muestra de poder es no hacer nada, porque sabes que ya hiciste lo necesario. No se trata de abandonar tus metas, sino de dejar de cargarlas con miedo. Cuando entiendes eso, el control pierde sentido. Ya no te obsesiona el resultado, porque confías en el proceso. Y entonces sucede algo curioso, las cosas empiezan a salir bien sin tanto esfuerzo. El universo no se mueve por imposición, sino por correspondencia. Lo que vibra en armonía, se atrae. Lo que vibra en tensión, se repele. Si quieres recibir algo nuevo, primero tienes que crear espacio. Soltar el control es abrir espacio. Y en ese espacio, la vida puede por fin respirarte. El día en que dejes de empujar lo que ya es tuyo, descubrirás que todo lo que temías perder nunca se había ido. Solo estaba esperando que dejaras de apretar. El deseo es una fuerza poderosa, pero también una trampa sutil. Nos impulsa, nos inspira, nos mueve hacia adelante. Sin embargo, cuando se convierte en necesidad, se transforma en una cadena invisible. El mismo fuego que ilumina también puede quemar. Lo paradójico es que cuanto más deseamos con ansiedad, más lejos parece estar aquello que anhelamos. Y cuando por fin soltamos, cuando dejamos de necesitar, lo que buscábamos aparece sin esfuerzo. ¿Por qué ocurre esto? Porque el deseo intenso suele nacer de la sensación de carencia. Cuando deseas algo con desesperación, estás enviando al universo una señal clara, esto me falta. Y el universo no entiende de palabras, entiende de vibraciones. Te responde confirmando lo que sientes. Si vibras en carencia, seguirás encontrando carencia. Si vibras en plenitud, atraerás más plenitud. No se trata de magia, sino de coherencia. A veces creemos que desear más fuerte traerá resultados más rápidos. Pero el deseo que nace del miedo o de la impaciencia tiene una energía pesada. Es como intentar correr con una piedra atada al tobillo. El verdadero poder no está en el deseo desbordado, sino en la intención serena. Desear desde la calma es decir, esto me gustaría, pero mi felicidad no depende de ello.
Y esa libertad interior es lo que abre el camino. Todos hemos sentido ese contraste. Cuando persigues algo con ansiedad, todo parece bloquearse. Pero cuando te relajas y sigues con tu vida, las cosas fluyen. Piensa en la inspiración, cuando te sientas frente a una hoja en blanco y te obligas a tener ideas, la mente se seca. Sin embargo, cuando dejas el esfuerzo y te das un paseo, de pronto llega la idea perfecta, como si hubiera estado esperando a que dejaras espacio. El deseo y la inspiración siguen las mismas reglas, aparecen cuando no los persigues. El deseo genuino no duele. Inspira. Motiva. Es un impulso suave que nace del amor, no de la falta. Pero el deseo contaminado por la urgencia se convierte en sufrimiento. Te mantiene atrapado en el futuro, esperando un momento que nunca llega, y te roba el presente. Crees que cuando consigas eso que deseas, por fin estarás completo, pero la plenitud no se encuentra fuera. Es un estado interior que permite disfrutar del camino, no solo de la meta. El secreto está en desear sin depender. Amar sin miedo a perder. Trabajar sin obsesión por el resultado. Disfrutar del proceso tanto como del destino. Esa es la forma más elevada de deseo, la que se alinea con la confianza, no con la carencia. El universo no concede deseos desde la imposición, sino desde la afinidad. No te da lo que pides, sino lo que eres capaz de sostener. Si aún no tienes algo, quizás no se trata de que no lo merezcas, sino de que todavía no estás en sintonía con ello. Y la sintonía no se alcanza con esfuerzo, sino con presencia. El deseo verdadero no se fuerza, se reconoce. Surge del alma, no del ego. El ego desea para llenar un vacío, el alma desea para expandirse. El ego dice, quiero tener, el alma dice, quiero ser. Cuando entiendes esta diferencia, tu relación con el deseo cambia para siempre. Ya no buscas por miedo a no tener, sino por amor a descubrir. Hay un momento en el camino en el que te das cuenta de que la búsqueda constante es una forma de huida. Buscas pareja para no sentir soledad, éxito para no sentir inseguridad, reconocimiento para no sentir vacío. Pero mientras sigas buscando desde la carencia, perpetuarás esa carencia. Lo que no aceptas, persiste. Lo que abrazas, se transforma. Por eso, la paradoja del deseo es simple, obtienes lo que quieres cuando dejas de necesitarlo. Cuando lo deseas con libertad, sin miedo, sin presión. Porque al hacerlo reconoces que ya eres suficiente, con o sin eso. Y esa suficiencia es magnética. Todo lo que coincide con ella se acerca sin que tengas que correr detrás. Piensa en las veces que algo llegó justo cuando dejaste de insistir. Cuando dijiste, ya está, si tiene que ser, será. Ese instante de rendición no fue casualidad, fue la alineación perfecta entre tu deseo y tu fe. En ese momento soltaste la energía del control, y la vida pudo moverse a tu favor. El deseo no debe ser eliminado, sino purificado. No se trata de dejar de querer cosas, sino de quererlas sin miedo. Cuando transformas el deseo en intención, y la intención en confianza, la energía fluye sin resistencia. Entonces el universo no tiene que empujarte ni frenarte, camina contigo. El deseo maduro nace de la gratitud. Cuando agradeces lo que ya tienes, te vuelves un canal abierto para recibir más. Pero cuando solo miras lo que falta, te cierras. La gratitud no es conformismo, es el terreno fértil donde crece todo lo demás. Cuando estás agradecido, ya estás vibrando en abundancia, y la abundancia atrae más de sí misma. Aprender a desear correctamente es una de las lecciones más profundas de la vida. No porque esté mal querer, sino porque querer sin conciencia se convierte en sufrimiento. Cada vez que tu deseo te roba la paz, recuerda, el propósito no es tenerlo todo, sino sentirte pleno mientras caminas hacia ello. El deseo que viene del amor no exige, invita. No corre, confía. No duele, inspira. Cuando desees así, verás cómo el universo se organiza con una precisión que ningún plan humano podría igualar. Lo que estás buscando no está fuera de ti. Está esperando que te alinees con su frecuencia. Y esa frecuencia es la calma. Cuando el deseo se une con la serenidad, el milagro ocurre.
No porque lo hayas forzado, sino porque has dejado de oponerte a lo que siempre fue tuyo. El deseo es el lenguaje del alma, pero solo la paz traduce su significado. Cuando tu deseo nace del amor, todo lo que atraes tiene su misma vibración. Cuando nace del miedo, todo lo que llega tiene su misma sombra. Por eso, antes de pedir, siembra calma. Antes de actuar, siembra confianza. Lo que crece desde la prisa se marchita. Lo que nace desde la serenidad, perdura. La paradoja del deseo no es un castigo, es una brújula. Te muestra que el camino hacia lo que anhelas pasa primero por ti. No se trata de perseguir, sino de permitir. De recordar que la vida no te debe nada, porque ya te lo dio todo, la capacidad de crear, de sentir, de confiar. Cuando eso se vuelve suficiente, lo demás llega sin esfuerzo. Desapegarse no significa no amar, no desear ni dejar de soñar. Significa amar sin miedo, desear sin ansiedad y soñar sin depender del resultado. Es soltar el control sin apagar el corazón. El desapego no es frialdad, es confianza. Es la certeza de que lo que es para ti no necesita ser retenido, y lo que se va, no era tuyo aunque lo hubieras deseado con todo el alma. Vivimos creyendo que debemos aferrarnos a las cosas para que permanezcan, las personas, los logros, las rutinas, las identidades. Pensamos que si soltamos, todo se desmoronará. Pero la vida no se cae cuando sueltas, se cae cuando te aferras a lo que ya terminó. El río no se detiene por una piedra, simplemente la rodea. Así fluye la existencia cuando dejas de pelear con ella. El apego es la raíz del sufrimiento porque nace del miedo a perder. Y quien teme perder, no puede disfrutar. Vive pendiente de lo que podría pasar, en lugar de sentir lo que está pasando. El apego te encadena al pasado o al futuro, pero nunca te permite estar presente. Quieres que todo se quede igual, sin entender que el movimiento es parte natural de la vida. Quieres tener control sobre lo que, por su naturaleza, es cambiante. Soltar no significa dejar de valorar. Significa aceptar que nada ni nadie te pertenece, ni siquiera las versiones de ti mismo que ya no encajan. Es reconocer que todo es préstamo, que cada momento es un regalo temporal. Y cuando aprendes a vivir así, sin pretender retenerlo todo, la vida se vuelve más ligera, más amable, más plena. El desapego no se logra de golpe. Es un proceso de conciencia. Comienza cuando reconoces que aferrarte no te da seguridad, sino tensión. Que la ansiedad por mantener algo te roba más de lo que crees proteger. Empieza con pequeños actos, dejar de revisar lo que ya no necesitas saber, dejar de insistir en una respuesta, dejar de revivir lo que ya no puedes cambiar. Cada vez que eliges soltar, liberas un pedazo de tu energía. Cuando practicas el desapego, el universo empieza a confiar en ti. Porque entiende que estás listo para recibir sin depender. El apego cierra las manos, el desapego las abre. Solo con las manos abiertas puedes recibir lo que está destinado para ti. Lo que se aferra, se estanca. Lo que fluye, se renueva. Hay un tipo de libertad que solo llega cuando dejas de intentar retener. Es una paz silenciosa, una serenidad profunda. No necesitas que nada sea diferente para sentirte bien. No buscas aprobación, ni certeza, ni promesas eternas. Simplemente estás, consciente de que todo cambia y aún así todo está bien. Es en ese estado donde la abundancia aparece, porque dejas de bloquearla con el miedo. El desapego es una declaración de fe, confío en que lo que necesito permanecerá y lo que se vaya abrirá espacio para algo mejor. No es una renuncia al amor ni a los sueños, sino una forma de amar y soñar sin cadenas. Cuando amas desde el desapego, permites que el otro sea libre. Y esa libertad es la base del amor verdadero. Cuando deseas desde el desapego, la vida puede entregarte lo mejor, porque no la estás forzando. El apego es querer poseer lo que te da felicidad. El desapego es reconocer que la felicidad no depende de poseer. El apego pide garantías, el desapego ofrece gratitud. El apego vive con miedo, el desapego confía en la vida. La diferencia entre ambos no es la ausencia de deseo, sino la presencia de fe.
Aprender a soltar también significa aceptar que no todo tiene que tener un cierre perfecto. Que hay historias que se acaban sin explicación, caminos que se separan sin culpa, silencios que no necesitan ser llenados. No todo lo que termina es pérdida, a veces es dirección. Y cuando confías en eso, el dolor de soltar se transforma en respeto por lo vivido. Muchos confunden el desapego con indiferencia, pero son opuestos. La indiferencia evita sentir, el desapego siente profundamente, pero no se aferra. La indiferencia es miedo disfrazado de frialdad, el desapego es amor acompañado de sabiduría. No hay verdadera libertad sin desapego, porque mientras dependas de algo o alguien para sentirte bien, seguirás siendo prisionero de tus expectativas. El desapego te enseña a disfrutar sin miedo. A mirar la belleza sabiendo que no necesitas poseerla. A caminar sin cargar el peso de cómo debería ser. Es comprender que cada persona que llega tiene un propósito, y cada partida también. Que todo lo que cambia no se pierde, se transforma. Cuando practicas el desapego, empiezas a vivir con más gratitud. Porque dejas de mirar lo que falta y aprecias lo que hay. Ya no te lamentas por lo que no duró, agradeces que haya sucedido. Ya no persigues lo que no llega, confías en que llegará lo que deba. El desapego te convierte en un espacio de paz, y desde ahí la vida responde con la misma energía. La belleza del desapego está en que te devuelve el poder sobre ti mismo. Ya no dependes del sí de nadie, ni del resultado, ni del reconocimiento. Aprendes a estar completo, y desde esa plenitud atraes lo que realmente vibra contigo. El desapego no es huida, es madurez espiritual. Es entender que nada se gana reteniendo, todo se gana comprendiendo. Cuando sueltas, la vida no se desordena, se reorganiza. El vacío que deja algo que se va no es una pérdida, es un espacio sagrado listo para llenarse de algo nuevo. No temas al vacío, es la antesala de la expansión. Cada vez que algo se va, algo mejor se acerca, aunque todavía no lo veas. Desapegarse no te hace perder, te hace libre. Te enseña que no necesitas tener para disfrutar, ni retener para conservar. Que lo más valioso de la vida no se puede poseer, solo experimentar. La paz, el amor, la plenitud, no se guardan, se viven. Cuando logras vivir desde el desapego, todo fluye hacia ti con naturalidad. Las relaciones se vuelven más sinceras, el trabajo más liviano, las metas más claras. Porque ya no actúas desde la carencia, sino desde la abundancia de quien sabe que todo llega a su tiempo. Y entonces descubres que la libertad no estaba en conseguir más, sino en necesitar menos. El desapego no es el final del deseo, sino su madurez. Es el punto donde dejas de exigirle a la vida y empiezas a dialogar con ella. Donde entiendes que la fe no necesita garantías, solo confianza. Soltar es decirle al universo, ya he hecho mi parte, ahora te dejo espacio para hacer la tuya. Y ese acto de entrega abre las puertas de lo imposible. Dentro de cada persona viven dos mentes. Una que habla sin parar y otra que escucha en silencio. Una que razona, calcula, teme, compara. Y otra que simplemente sabe. Esa dualidad es el escenario donde se libran todas las batallas interiores. Por un lado, la mente consciente, que busca controlar y analizar, por el otro, la mente subconsciente, que crea y manifiesta. La mayoría vive esclava de la primera, ignorando el poder inmenso de la segunda. La mente consciente es como el timón de un barco, puede orientar la dirección, pero no mueve las aguas. El subconsciente, en cambio, es el océano mismo. Todo lo que crees, todo lo que sientes profundamente, todo lo que imaginas con fe, se almacena ahí y se convierte en realidad. No porque haya magia, sino porque el subconsciente dirige tus decisiones, tus emociones y hasta tus percepciones. Es la fuerza invisible que organiza tu vida según tus creencias más profundas. Pero aquí está el conflicto, la mente consciente dice, quiero cambiar, mientras la subconsciente responde, no es seguro hacerlo. Una parte de ti desea avanzar, otra teme perder el control. Una afirma, quiero amor, pero la otra repite, no lo merezco. Esa contradicción crea tensión, y esa tensión se traduce en bloqueo. No es que la vida te niegue nada,
Es que tus dos mentes están enviando mensajes opuestos al mismo tiempo. Cuando afirmas algo con palabras, pero en tu interior sientes lo contrario, el subconsciente obedece a la emoción, no al discurso. Si repites "estoy en paz", mientras tu cuerpo vibra en ansiedad, no estás engañando a tu subconsciente. Él no escucha frases, escucha frecuencias. Y la frecuencia dominante es la que prevalece. Por eso, no basta con decirlo, hay que sentirlo. La mente consciente cree que puede engañar al corazón, pero el corazón tiene memoria. Recuerda cada herida, cada miedo, cada promesa rota. Y mientras no sanes esas memorias, el subconsciente seguirá repitiendo los mismos patrones. No por maldad, sino por protección. Para él, lo conocido, incluso si duele, es más seguro que lo desconocido. Esa es la razón por la que muchas personas se sabotean sin saberlo, porque su subconsciente prefiere repetir lo familiar antes que aventurarse a lo nuevo. El verdadero cambio no se logra a base de fuerza de voluntad, sino de reconciliación interior. No se trata de pelear con tu mente, sino de enseñarle a confiar. Dejar de imponer y empezar a dialogar. Cada vez que meditas, que respiras con calma, que observas sin juzgar, estás abriendo un puente entre ambas mentes. Le estás diciendo a tu subconsciente, ya no tengo miedo, puedes relajarte. Imagina que tu subconsciente es un jardín. Lo que plantas ahí, crece. Si siembras pensamientos de duda, recogerás inseguridad. Si siembras fe, recogerás oportunidades. Pero el error más común es plantar semillas de confianza sobre un suelo lleno de miedo sin limpiarlo antes. No puedes sembrar una nueva vida sobre una tierra herida. Por eso, antes de afirmar lo que deseas, sana lo que temes. La mente dual necesita equilibrio. La consciente debe aprender a guiar sin imponer, y la subconsciente, a confiar sin miedo. Cuando ambas trabajan en armonía, tu energía se vuelve coherente, y la vida responde a esa coherencia con precisión. Ya no hay contradicción entre lo que dices y lo que sientes. Ya no caminas con el freno puesto. Esa armonía no se consigue con esfuerzo, sino con atención. Observa tus pensamientos. Pregúntate qué emoción los acompaña. Si dices, quiero prosperidad, pero sientes culpa al pensar en dinero, no estás alineado. Si dices, quiero amor, pero sientes desconfianza hacia los demás, tampoco. Tu subconsciente no diferencia entre deseo y realidad, responde al sentimiento dominante. Por eso, el primer paso no es pedir más, sino limpiar las emociones que bloquean lo que ya pediste. El subconsciente es literal. Si lo alimentas con miedo, te protegerá creando excusas para no avanzar. Si lo alimentas con confianza, abrirá caminos donde antes veías muros. Pero no lo puedes forzar, debes convencerlo con experiencia. Cuando una y otra vez compruebas que confiar da mejores resultados que controlar, el subconsciente empieza a reprogramarse. Entonces, el miedo se transforma en fe, y la resistencia en fluidez. Muchas veces la mente consciente quiere resultados inmediatos, pero el subconsciente trabaja a su propio ritmo. Necesita repetición, descanso, emoción. Cada noche, antes de dormir, las puertas entre ambas mentes se abren. Ese momento es sagrado. Lo que pienses o sientas antes de dormir se imprime en tu subconsciente como una orden. Si te acuestas con preocupación, el subconsciente lo interpreta como tu verdad. Si te duermes en calma, le enseñas que todo está bien. Por eso, el descanso no es solo físico, también es espiritual. El subconsciente no sabe distinguir entre lo que imaginas y lo que vives. Si visualizas con emoción, para él ya es real. Por eso, las imágenes mentales son tan poderosas. Cada pensamiento repetido con sentimiento se convierte en una instrucción. Pero hay una diferencia entre visualizar desde la carencia y visualizar desde la gratitud. Una dice, ojalá algún día, la otra dice, gracias porque ya está hecho. Y la segunda tiene más poder, porque vibra en certeza. Cuando ambas mentes se alinean, sientes paz. Ya no hay lucha entre el deseo y el miedo. No necesitas forzar afirmaciones ni rogar señales. Simplemente sabes. Esa calma no es pasividad, es sabiduría.
Es el estado en que la vida fluye a través de ti sin resistencia. Actúas, pero no empujas. Confías, pero no esperas ansiosamente. Creas, pero no controlas. El secreto está en hacer que tu mente consciente se convierta en aliada del subconsciente. No sirve de nada repetir frases positivas si al mismo tiempo alimentas pensamientos de duda. La coherencia emocional es la llave. Cuando piensas una cosa, sientes lo mismo y actúas en esa dirección, el universo responde. No porque te lo deba, sino porque estás vibrando en una sola frecuencia. La mente dual no es un enemigo, es un reflejo de tu estado interior. La lucha entre ambas no desaparece por completo, pero puedes transformarla en diálogo. Y ese diálogo, con el tiempo, se vuelve confianza. Confianza en ti, en la vida, en que todo tiene su momento. Cuando logras esa unión interior, ya no pides con miedo, sino con fe. Ya no buscas señales, las reconoces. Ya no esperas milagros, los encarnas. Porque entiendes que el milagro no ocurre fuera, sino dentro, cuando lo que piensas y lo que sientes se reconcilian. Y en ese instante, la vida deja de ser una pelea y se convierte en una conversación amorosa con el universo. Rendirse no es fracasar. No es levantar las manos y aceptar la derrota. Rendirse, en su forma más pura, es reconocer que no puedes controlar el mar, pero sí aprender a navegarlo. Es dejar de pelear contra lo inevitable y empezar a fluir con lo que es. No se trata de abandonar tus sueños, sino de dejar de desgastarte intentando forzar el camino. Es una rendición consciente, una entrega lúcida. Durante mucho tiempo se nos enseñó que rendirse era signo de debilidad. Que quien se rinde pierde. Pero en realidad, rendirse es un acto de enorme valentía. Requiere humildad para aceptar que no lo sabes todo, que no puedes con todo, que hay fuerzas más grandes guiando el curso de la vida. Cuando sueltas la necesidad de tener siempre la razón, de prever cada paso, de anticipar cada resultado, aparece una paz que ninguna victoria externa puede igualar. Rendirse no es dejar de actuar, es actuar sin resistencia. No es pasividad, es confianza activa. Significa decir, ya hice mi parte, ahora confío en que la vida hará la suya. Es moverte con dirección, pero sin ansiedad. Es seguir caminando, aunque no veas el final del camino, con la certeza de que cada paso está sostenido. La verdadera rendición no es resignación, porque la resignación nace del miedo y la rendición nace del amor. La resignación dice, ya no puedo más, mientras que la rendición dice, ya no necesito controlar más. Una te apaga, la otra te libera. Rendirse es abrir espacio a la posibilidad de que las cosas salgan mejor de lo que imaginas. Hay momentos en los que haces todo lo posible, te esfuerzas, planeas, insistes, y aún así nada sucede. Es entonces cuando el ego se desespera. Pero justo ahí, donde parece que nada se mueve, es donde la vida está reordenando silenciosamente todo para ti. El silencio no siempre es ausencia, a veces es preparación. Rendirse es confiar en ese tiempo invisible. Piensa en el ave que, en lugar de luchar contra el viento, extiende sus alas y se deja elevar. No deja de moverse, pero usa la fuerza del aire a su favor. Así es la rendición, no es dejar de actuar, es aprender a moverte con la corriente adecuada. Cuando lo haces, el esfuerzo deja de doler y empieza a tener sentido. El problema es que confundimos control con poder. Creemos que mantenerlo todo bajo vigilancia nos protege del caos, pero en realidad nos encierra en una jaula de tensión. La rendición auténtica nace cuando reconoces que el verdadero poder no está en controlar, sino en confiar. En saber que incluso lo que no entiendes tiene un propósito. Rendirse es mirar un obstáculo y en lugar de pensar esto no debería estar aquí, preguntarte, ¿qué está intentando enseñarme? Es cambiar la lucha por la comprensión. Porque la vida no te pone pruebas para castigarte, sino para despertarte. Cada vez que te resistes, sufres. Cada vez que aceptas, creces. Aceptar no significa conformarte, significa reconocer la realidad tal como es. Desde ahí, puedes transformarla. No puedes cambiar lo que niegas. Solo cuando aceptas lo que es, puedes abrirte a lo que puede ser.
Esa es la fuerza oculta de la rendición, transforma el dolor en sabiduría, la frustración en claridad, la espera en fe. Cuando dejas de pelear con la vida deja de pelear contigo. Cuando confías, el camino se suaviza. No porque desaparezcan los desafíos, sino porque tu actitud deja de crear fricción. Ya no vives desde la urgencia, sino desde la serenidad. Y esa serenidad te hace fuerte de una forma que el esfuerzo nunca podría lograr. La rendición también significa permitirte sentir. No huir de las emociones incómodas, sino atravesarlas sin miedo. A veces nos resistimos al dolor intentando ignorarlo, pero lo único que logramos es alargarlo. Cuando lo aceptas, se disuelve. Como una ola que rompe en la orilla, la emoción se expresa y luego se calma. Rendirse también es permitir que tu humanidad respire. Cuando aprendes a rendirte, descubres algo que cambia todo, la vida no estaba en tu contra, tú estabas en contra de la vida. Y ese giro de conciencia lo transforma todo. Lo que antes parecía obstáculo se vuelve dirección, lo que antes dolía se vuelve guía. La rendición te enseña a confiar incluso cuando no entiendes, a caminar incluso cuando no ves. Rendirse no te quita el poder, te lo devuelve. Porque ya no reaccionas, eliges. Ya no te defiendes, fluyes. Ya no necesitas forzar resultados, los permites. Es la rendición del ego, no del alma. El ego quiere tener control, el alma solo quiere experimentar. Cuando dejas que el alma guíe, la vida se vuelve más ligera, más sincera, más real. Hay una calma profunda en el acto de rendirse. Una calma que no depende de que todo esté perfecto, sino de que tú estás en paz con lo que es. Desde esa calma, las decisiones se vuelven más claras, los movimientos más acertados. No actúas desde la desesperación, sino desde la sabiduría que solo nace cuando confías. Rendirse sin rendirse es ese punto intermedio donde haces tu parte con todo el corazón, pero sin aferrarte al resultado. Donde avanzas sin prisa, porque ya no sientes que estés llegando tarde a nada. Donde permites que la vida te sorprenda, porque ya no estás intentando controlarla. Es el momento en que entiendes que la fe no es esperar que las cosas salgan como tú quieres, sino confiar en que saldrán como deben. Rendirse sin rendirse es vivir desde la entrega. Es moverte con la conciencia de que no estás solo, de que hay algo más grande acompañándote en cada paso. Es comprender que tu valor no depende del resultado, sino de la paz con la que caminas. Y cuando llegas ahí, cuando dejas de empujar y simplemente fluyes, la vida deja de ser una carrera y se convierte en un viaje sagrado. Todo en la naturaleza se mueve con un ritmo propio. Nada se adelanta, nada se retrasa. El sol no se preocupa por salir a tiempo, las estaciones no se comparan entre sí, el río no se impacienta por llegar al mar. Todo ocurre con una precisión que desafía nuestra lógica, pero que obedece a una ley más profunda, el flujo natural. Ese orden invisible que sostiene la vida sin que tengamos que empujarla. Nosotros, en cambio, olvidamos cómo fluir. Nos acostumbramos a correr, a planificar, a forzar. Queremos controlar los tiempos, decidir cuándo y cómo debe suceder todo. Pero el flujo natural no entiende de prisa. La vida no responde a los relojes, responde a la energía. Cuando te alineas con su ritmo, las cosas comienzan a moverse sin esfuerzo. Cuando te impacientas, el camino se llena de resistencia. El flujo natural es la sabiduría que el alma recuerda y la mente olvida. Es el arte de sincronizarte con la vida, no de dominarla. Es actuar cuando sientes el impulso genuino, no cuando el miedo te apura. Es saber detenerte cuando la intuición lo pide, aunque la mente te grite que deberías seguir. Quien vive en flujo no se aferra, se adapta. No fuerza, confía. Hay personas que parecen tener suerte, que logran cosas sin tanto esfuerzo. Pero no es suerte, están en sintonía con el flujo. Han aprendido a escuchar el momento. No empujan lo que no está listo ni retienen lo que ya cumplió su ciclo. Han comprendido que la vida tiene un pulso, y que todo fluye mejor cuando no se interrumpe ese ritmo. Cuando te mueves con el flujo natural, las decisiones se vuelven más fáciles. Ya no eliges por miedo, eliges por claridad.
Dejas de preguntar, ¿y si sale mal?, y empiezas a sentir esto es lo correcto ahora. No porque tengas garantías, sino porque confías en tu conexión con algo mayor. Y esa confianza transforma el resultado. Fluir no es quedarte quieto, es moverte en armonía. Es hacer lo necesario y soltar lo innecesario. Es permitir que el camino te guíe tanto como tú lo guías. Porque el flujo natural no es pasividad, es cooperación con la vida. Tú haces tu parte, y la existencia hace la suya. Mira cómo se comporta el agua, se adapta a cualquier forma sin perder su esencia. Puede ser arroyo o puede ser océano, pero siempre sigue avanzando. No pelea con las rocas, las rodea. No se detiene ante los obstáculos, los integra en su recorrido. Así deberíamos vivir, con flexibilidad, con confianza, con la certeza de que nada puede detener lo que fluye desde la autenticidad. Cuando intentas forzar lo que no está alineado, sientes peso. Todo se complica, todo cuesta. Pero cuando estás en flujo, todo encaja. Las personas adecuadas aparecen, las oportunidades surgen, las puertas se abren sin que tengas que derribarlas. No porque la vida se haya vuelto más fácil, sino porque tú has dejado de resistirte. El flujo natural no elimina el esfuerzo, lo transforma. Ya no es un esfuerzo tenso, sino consciente. Ya no desgasta, fortalece. Cuando haces algo desde el flujo, sientes satisfacción incluso en el cansancio, porque sabes que estás en el camino correcto. Lo que agota no es el trabajo, es la desconexión. Lo que destruye no es el esfuerzo, es la lucha contra lo que no te corresponde. A veces, el flujo te pide avanzar. Otras veces, te pide esperar. Y ambas cosas son igual de necesarias. El río no siempre corre rápido, hay zonas donde se remansa, donde se vuelve lento para recuperar fuerza. Lo mismo ocurre contigo. No todos los momentos son para crecer hacia afuera. Algunos son para profundizar hacia adentro. Saber reconocer esa diferencia es sabiduría. Fluir también es aprender a no forzar respuestas. A veces haces una pregunta y el silencio es la única respuesta posible. No porque la vida te ignore, sino porque aún no es tiempo de saber. En ese silencio, algo se está gestando. Si lo fuerzas, lo rompes. Si confías, florece. El flujo natural te enseña a moverte con la vida y no contra ella. Te recuerda que no hay errores, solo sincronías que aún no comprendes. Lo que hoy parece un obstáculo puede ser mañana la pieza exacta que faltaba en el puzzle. Pero para verlo, necesitas paciencia. Y la paciencia es hija directa de la confianza. Vivir en flujo es un acto de escucha. Escucha de tu cuerpo, de tu intuición, del momento. Hay señales sutiles que te indican cuándo avanzar y cuándo detenerte, pero si estás corriendo todo el tiempo, no las oyes. Fluir es bajar el volumen de la mente para escuchar el murmullo del alma. Y el alma siempre sabe cuándo es el momento. Cuando entras en ese estado, el tiempo cambia. Las horas se diluyen, la preocupación desaparece. Todo se vuelve más ligero. Empiezas a comprender que no tienes que cargar con la vida te lleva. Y en ese instante descubres que el esfuerzo sin sufrimiento es posible. Que puedes moverte con determinación sin perder la calma. Fluir no significa que todo sea fácil, significa que todo tiene sentido. Que incluso los desafíos encajan dentro de un propósito mayor. Que las pausas no son retrasos, sino respiraciones del alma. Que el silencio no es vacío, sino espacio para que algo nuevo nazca. La mente busca velocidad, pero el alma busca ritmo. Cuando sincronizas ambos, la existencia se vuelve una danza perfecta. Aprendes a aceptar el paso lento sin miedo a quedarte atrás, y el paso rápido sin miedo a perder el control. Porque entiendes que el ritmo no lo eliges tú, lo elige la vida. El flujo natural no te pide fe ciega, te pide presencia. Que estés donde estás, que confíes en lo que es, que no te aferres a lo que fue ni te angusties por lo que será. Solo en ese punto medio, aquí y ahora, la vida puede mostrarte su magia. Fluir con la vida es vivir en paz con su movimiento. Es comprender que no hay nada que alcanzar,
solo algo que experimentar. Y cuando dejas de correr detrás del futuro, descubres que el presente siempre fue suficiente. Existe un estado interior más poderoso que el esfuerzo, más profundo que la fe y más transformador que la esperanza, el estado de permitir. Permitir no es rendirse ni conformarse. Es abrirte a la vida sin miedo, sin resistencia, sin condiciones. Es dejar que lo que tiene que suceder, suceda. No porque hayas dejado de desear, sino porque confías plenamente en que el universo sabe cómo y cuándo entregarte aquello que es tuyo. Permitir es el arte de no interponerte entre tú y la vida. Es reconocer que la mente humana, con todas sus estrategias y planes, a menudo se convierte en el mayor obstáculo para la manifestación. Queremos controlar cada detalle, asegurar cada paso, anticipar cada resultado. Pero mientras haces eso, cierras la puerta a lo inesperado, a lo milagroso, a lo que no podrías haber imaginado. El estado de permitir comienza con una decisión silenciosa: ya no necesito forzar nada. No es una frase vacía, es una vibración que cambia tu forma de relacionarte con todo. Permitir es soltar el miedo al desenlace, soltar la necesidad de saber, soltar la impaciencia. Es confiar en el proceso, incluso cuando no entiendes el propósito. Cuando permites, algo dentro de ti se relaja. La respiración se vuelve más profunda, el cuerpo se suaviza, la mente deja de luchar. Y en ese instante, la energía vuelve a fluir. No porque hayas hecho algo nuevo, sino porque has dejado de bloquear lo que siempre estuvo intentando llegar hasta ti. Permitir no atrae lo que deseas, simplemente deja de repelerlo. La mayoría de las veces no es la vida la que se demora, somos nosotros quienes la retrasamos con nuestras dudas, nuestras expectativas, nuestras exigencias. Queremos respuestas inmediatas, resultados visibles, señales claras. Pero la vida se mueve en su propio idioma, y ese idioma solo se comprende cuando hay silencio interior. Permitir es aprender a escuchar ese silencio y confiar en él. Cuando entras en el estado de permitir, desaparece la lucha entre lo que quieres y lo que temes. Ya no hay urgencia. Actúas cuando sientes el impulso y descansas cuando no. Hablas cuando la voz interna lo pide y callas cuando el alma necesita espacio. Es una danza natural entre acción y quietud. Y en esa danza, todo se alinea sin esfuerzo. Permitir no significa que no hagas nada. Significa que haces lo que te corresponde y dejas que la vida haga el resto. Que plantas la semilla, pero no la desentierras todos los días para ver si creció. Confías en el proceso invisible que ocurre bajo tierra, sabiendo que el tiempo también es parte del milagro. Este estado no puede fingirse. No se alcanza con frases positivas ni con afirmaciones repetidas desde la ansiedad. Permitir es algo que se siente. Es la serenidad que llega cuando dejas de pelear contigo mismo. Es el momento en que entiendes que tu trabajo no es controlar, sino alinearte. La energía de permitir es magnética. Cuanto más tranquilo estás, más cosas comienzan a moverse a tu favor. No porque estés haciendo menos, sino porque estás en coherencia. La calma no es falta de acción, es acción en armonía. Cuando dejas de correr, ves caminos que antes no percibías. Cuando dejas de exigir, recibes sin esfuerzo. Permitir también es aceptar lo que llega, incluso cuando no coincide con tus expectativas. A veces la vida no te da lo que pediste porque tiene algo mejor preparado. Pero mientras te aferras a lo que crees necesitar, bloqueas la posibilidad de recibir lo que realmente te corresponde. Por eso permitir es también confiar en la sabiduría del tiempo. El estado de permitir se alcanza cuando comprendes que no necesitas tenerlo todo resuelto para sentirte en paz. Que puedes avanzar sin saber el destino exacto. Que puedes amar sin garantías, crear sin aprobación, caminar sin mapa. Porque la seguridad no está en lo externo, está en la conexión con tu interior. Cuando vives desde la energía de permitir, la vida deja de sentirse como una montaña que hay que escalar y se convierte en un río que te lleva. No desaparecen los desafíos, pero dejan de asustarte. Ya no los ves como obstáculos, sino como movimientos del mismo flujo que te guía hacia donde debes estar. Permitir también es aceptar que no puedes controlar la percepción de los demás, ni las decisiones de otros, ni el ritmo de las cosas. Es liberarte de la ilusión de que todo depende de ti.
No necesitas empujar al mundo para que funcione. Solo necesitas estar en tu centro, y desde ahí, todo se acomoda. Hay una serenidad profunda en dejar de resistir. La mente se tranquiliza, el corazón se expande, la intuición se vuelve clara. Empiezas a notar pequeñas señales, coincidencias, conversaciones que llegan en el momento justo, puertas que se abren solas. No son casualidades, son respuestas. Es la vida diciéndote, gracias por dejarme actuar. El estado de permitir es el espacio donde la manifestación se vuelve natural. No necesitas rogar, ni probar tu mérito, ni demostrar tu valor. Todo lo que te corresponde llega sin ruido, sin prisa, sin drama. No porque hayas dejado de desear, sino porque ya no lo haces desde la carencia. Deseas desde la plenitud, desde la confianza, desde el amor. Y es en ese punto cuando te das cuenta de que el poder no está en tener control, sino en estar alineado. Que la verdadera fuerza no está en imponer, sino en permitir. Que la paz no llega cuando todo está bajo control, sino cuando tú estás en paz incluso cuando nada lo está. Permitir es la forma más alta de fe. Es decir, no necesito ver para creer, porque siento que todo está en orden. Es caminar en medio de la incertidumbre con serenidad. Es confiar en la semilla aunque aún no haya brotado. Es saber que no estás solo, que la vida nunca te ha dejado fuera de su equilibrio perfecto. Cuando vives en ese estado, todo cambia. La mente deja de ser un enemigo y se convierte en una herramienta. El corazón deja de tener miedo y se convierte en brújula. Y tú dejas de sentirte separado de la vida para convertirte en parte de su corriente. Ese es el poder de permitir, no transforma la vida desde fuera, la transforma desde dentro. Porque cuando tú cambias tu estado interior, el universo no tiene más opción que reflejarlo. Hay una forma de fe que no se predica, se siente. Una confianza que no hace ruido, que no necesita palabras, ni pruebas, ni promesas. Es la confianza silenciosa, esa que no grita, todo va a salir bien, sino que simplemente lo sabe. No viene de la mente, sino del alma. No se impone, se habita. Es la certeza tranquila de quien camina sin ver el final del camino, pero sabe que cada paso está sostenido. La confianza silenciosa nace cuando ya no necesitas garantías. Cuando comprendes que la vida no te debe explicaciones. Que incluso lo que parece un error puede ser parte del plan. Es la calma que llega después de tantas tormentas que aprendiste que el miedo no cambia el resultado, solo te impide disfrutar del viaje. Confiar no es cerrar los ojos y esperar milagros, es mantenerlos abiertos y seguir avanzando, incluso cuando el horizonte está nublado. Es sostenerte con suavidad, sin exigir certezas, sin apresurar los tiempos. Es vivir sabiendo que el universo no te abandona, sino que te guía, aunque a veces lo haga en silencio. La confianza no se aprende con teorías, se aprende con vida. Se construye cada vez que sobrevives a algo que pensabas que no podrías soportar. Cada vez que una puerta se cerró y después comprendiste por qué debía ser así. Cada vez que lo que parecía pérdida terminó siendo redirección. Es en esos momentos, cuando la mente duda y el alma entiende, donde nace la confianza silenciosa. Esta confianza no se impone a la razón, la abraza. No niega los miedos, los escucha, los calma y les dice, gracias por intentar protegerme, pero hoy no los necesito. Porque confiar no es no tener miedo, es no dejar que el miedo te gobierne. La confianza silenciosa se siente en el cuerpo. Es esa paz en el pecho cuando todo alrededor parece incierto. Es el suspiro que sale sin explicación, el pensamiento que dice algo bueno se está preparando, aunque no veas señales. Es ese instante en que dejas de preocuparte porque, por alguna razón que no puedes explicar, simplemente sabes que todo se está ordenando. No necesitas comprender el cómo ni el cuándo. La confianza no exige cronogramas. Vive en el presente, no en el futuro. Sabe que cada cosa llega cuando debe llegar. Sabe que los retrasos también son parte del diseño. Que lo que parece lento, a veces solo está madurando. Cuando confías, el ruido mental disminuye. Ya no analizas cada detalle, ya no te preguntas si hiciste bien o mal, si deberías haber dicho algo diferente.
Comprendes que hiciste lo mejor que podías con la conciencia que tenías. Que la vida no se trata de acertar, sino de aprender. Esa comprensión disuelve la culpa y abre espacio a la gratitud. La confianza silenciosa también se refleja en la manera en que esperas. No es una espera impaciente, sino una espera activa. Sigues caminando, pero sin ansiedad. Sigues soñando, pero sin presión. Sigues construyendo, pero sin miedo a derrumbarte. Porque confías en ti, en la vida, en el proceso. Hay una madurez espiritual que llega cuando dejas de buscar señales de aprobación. Ya no necesitas que todo te salga bien para sentirte en el camino correcto. Sabes que incluso los tropiezos son parte del entrenamiento. Que la vida no te castiga, te prepara. Que cada pérdida, cada error, cada pausa, son escalones invisibles hacia algo más grande. Confiar en silencio es vivir en paz con lo desconocido. Es mirar hacia adelante sin exigir garantías. Es sostener tu propósito sin la necesidad constante de validación externa. Es no pedirle a la vida que te demuestre nada, porque ya la sientes contigo. Cuando logras esa confianza, desaparece la urgencia de entender. Ya no necesitas descifrar los planes del universo. Te vuelves parte del plan. Y esa unión con el flujo de la vida se siente como volver a casa. Ya no hay lucha, ni ansiedad, ni duda. Solo la suave certeza de que estás exactamente donde debes estar. La confianza silenciosa es poderosa porque no depende de las circunstancias. No se derrumba cuando las cosas no salen como esperas. Se mantiene firme, tranquila, inmutable. Es la fe que no pide milagros, pero los atrae. Es la serenidad que crea espacio para que la vida actúe. Quien confía de verdad no necesita forzar nada. Porque entiende que lo que le pertenece no puede perderlo, y lo que se va nunca fue suyo. Esa certeza lo libera. La confianza lo convierte en un imán de todo lo que vibra en la misma frecuencia. Donde hay fe, hay magnetismo. Donde hay serenidad, hay manifestación. La mente quiere resultados, el alma quiere experiencias. La confianza silenciosa vive en ese punto medio, donde sigues avanzando, pero sin miedo, donde sueñas, pero no dependes del sueño, donde haces tu parte y dejas que la vida haga la suya. Cuando caminas con esa calma, el universo te acompaña. No porque tengas suerte, sino porque te has convertido en un canal abierto. Todo fluye hacia ti con facilidad porque ya no hay barreras. Has dejado de dudar de tu valor, de tu camino, de tu tiempo. Y en ese instante, la vida empieza a responder con la misma confianza que tú le das. Confiar en silencio es la forma más pura de oración. No con palabras, sino con vibración. Es el gracias anticipado, el ya está hecho, sin necesidad de verlo. Es mirar al cielo sin pedir, solo reconociendo que ya eres parte de todo. Esa es la verdadera confianza, la que no depende de los ojos, sino del corazón. La que no necesita ruido, porque su fuerza está en el silencio. Cuando la encuentras, todo cambia. No porque la vida se vuelva más fácil, sino porque tú te vuelves más sabio. Ya no temes al vacío, porque sabes que el universo nunca deja espacios sin llenar. Ya no temes al cambio, porque sabes que cada transformación es un paso hacia tu expansión. La confianza silenciosa no se busca, se despierta. Y cuando despierta, te das cuenta de que siempre estuvo ahí, esperando a que dejaras de dudar. Al final de todo, después de tanto buscar, tanto insistir, tanto esperar, descubres algo simple y poderoso: nunca necesitabas correr detrás de la vida, porque la vida siempre venía hacia ti. Todo lo que anhelabas, todo lo que perseguías con ansiedad, estaba acercándose desde el primer momento, solo que tus prisas no te dejaban verlo. Lo que es para ti no necesita persecución, necesita espacio. Y ese espacio solo aparece cuando aprendes a soltar. Cuando dejas de forzar, las piezas encajan. Cuando dejas de insistir, lo que era confuso se aclara. Cuando dejas de dudar, lo que parecía imposible se vuelve natural. No porque el mundo haya cambiado, sino porque tú cambiaste de frecuencia. Pasaste de la carencia a la plenitud, del miedo a la fe, de la lucha a la armonía. Todo te encuentra, no es una frase bonita,
es una ley silenciosa. Es el resultado de haber soltado la necesidad de controlar y de haber permitido que la vida te muestre su sabiduría. Cuando te relajas, el universo puede respirar contigo. Y en esa respiración conjunta, sucede lo que antes parecía inalcanzable. La mayoría pasa la vida persiguiendo algo: amor, éxito, paz, reconocimiento. Pero lo que buscas no está huyendo de ti. Está quieto, esperándote al otro lado de tu ansiedad. Cuando tu energía se aquieta, todo lo que es tuyo comienza a acercarse. No porque lo atraigas a la fuerza, sino porque dejas de bloquearlo con el ruido del miedo. El amor llega cuando dejas de rogarlo. La inspiración aparece cuando dejas de exigirla. La oportunidad surge cuando dejas de temer perderla. Porque la vida no responde a la urgencia, responde a la apertura. No te entrega lo que pides, te entrega lo que puedes sostener en calma. Todo lo que has perdido, en realidad, te ha enseñado algo sobre ti. Te ha preparado, te ha fortalecido, te ha pulido. Lo que parecía una pérdida era un reajuste. Lo que dolía era una señal. Lo que te hizo soltar fue exactamente lo que te devolvió la libertad. Y cuando por fin comprendes eso, dejas de mirar hacia atrás con resentimiento. Empiezas a mirar con gratitud. La vida no te castiga, te educa. No te quita, te limpia. No te retrasa, te prepara. Cada demora, cada obstáculo, cada silencio, era una oportunidad para aprender a confiar. Era la vida preguntándote: ¿de verdad estás listo para recibir? Porque solo cuando aprendes a confiar en medio de la incertidumbre, estás listo para sostener la plenitud sin miedo a perderla. Cuando todo te encuentra, sientes una paz distinta. No la euforia del logro, sino la serenidad de la comprensión. Ya no necesitas demostrar nada, ni justificarte, ni correr detrás del próximo objetivo. Empiezas a vivir con la certeza de que lo esencial no se busca, se reconoce. El universo no está fuera de ti, eres parte de su tejido. Lo que anhelas ya está conectado contigo a través de hilos invisibles. Pero esos hilos se tensan cuando te llenas de miedo. Cuando te relajas, se estiran, se alinean, y todo llega con naturalidad. No porque lo hayas conquistado, sino porque has recordado quién eres. Eres parte del flujo, no su espectador. No hay una fuerza separada decidiendo tu destino. Eres tú, en otra frecuencia, enviándote las respuestas que tanto buscas. Por eso, cuando calmas la mente, cuando sueltas la urgencia, cuando eliges la paz, puedes oír esa voz interior que te dice: ya está hecho, confía. Todo te encuentra cuando aprendes a estar presente. Cuando dejas de vivir entre el pasado que lamentas y el futuro que temes. En el presente está el encuentro con la vida, con el amor, con la abundancia, con Dios, con tu esencia. Todo lo que importa ocurre aquí y ahora, pero solo puedes verlo cuando no estás huyendo de ti mismo. Las personas, las oportunidades, las respuestas, todas llegan en el momento exacto. A veces parece tarde, a veces parece demasiado pronto, pero nunca es fuera de tiempo. La sincronía es perfecta, incluso cuando no la entiendes. Y cuando aprendes a confiar en esa perfección, la ansiedad desaparece. La prisa deja de tener sentido. Porque sabes que lo tuyo no puede pasar de largo. Todo te encuentra cuando dejas de esconderte detrás del miedo. Cuando eliges abrir el corazón aunque hayas sido herido. Cuando decides volver a intentar aunque hayas fallado. Porque la vida premia la apertura, no la perfección. Lo importante no es no caer, sino seguir confiando cada vez que te levantas. Cada experiencia, cada encuentro, cada pausa tiene un propósito. Incluso las heridas fueron puertas. Incluso las despedidas fueron puentes. Todo lo que te ha traído hasta aquí tenía un motivo: prepararte para entender que no hay separación entre tú y la vida. Que nunca estuviste solo, aunque lo sintieras. Que cada silencio que dolió era una respuesta en proceso. Y entonces lo comprendes: no era que la vida te diera la espalda, eras tú quien corría demasiado rápido para verla venir. Cuando por fin te detienes, la ves acercarse, suave, generosa, constante. No necesitas empujar nada, solo mantenerte en calma y en coherencia.
Porque la fe verdadera no es esperar que todo salga bien, es saber que, pase lo que pase, estarás bien. Y esa certeza es lo que atrae todo lo que necesitas. La vida confía en quien confía en ella. Todo te encuentra cuando tu corazón está en paz. No antes, no después. Porque la paz no es el resultado de lo que llega, es la puerta por la que todo llega. Cuando eliges la calma sobre el miedo, el amor sobre la duda, la gratitud sobre la queja, entras en sintonía con el ritmo más alto de la existencia. Y en esa frecuencia, nada falta. Así, sin prisa, sin ansiedad, sin resistencia, la vida te alcanza. No porque la persigas, sino porque te has vuelto parte de su movimiento. Y entiendes, finalmente, que no hay nada que buscar, porque todo lo que siempre quisiste, también te estaba buscando a ti.